Todavía está entrando alguien, mira. Marco Cruz. Ok. Se aprecia ahorita la pantalla del PowerPoint, disculpen. Sí, profe, se ve bien. Ok, entonces... Ok, entonces es el método de diseño de pavimentos por la metodología Ashton. A ver, mejor A ver, vamos a darle a guardar. Les voy a pasar por WhatsApp los nomogramas. Nomograma esto para pavimento rígido. No está esto. Ok, entonces ahora como está más largo el nomograma, son se divide en dos partes. Entonces es el nomograma parte 1 y parte 2. Ok. Entonces les estoy pasando por WhatsApp los nomogramas para el diseño de pavimentos rígidos. Entonces, favor de confirmarme si los pudieron abrir o si viene el archivo dañado, no sé. Son dos imágenes, ¿verdad, profe? Sí se aprecian, aunque están un poco difusas Sí, por... sí, sí se ve bien. Muy bien. Entonces, tambor, documentos, importar. Ok, entonces, como les comentaba, ahora es el diseño de pavimentos rígidos. Pues parte también de los resultados de la prueba ASHTO. Como yo les decía, la prueba ASHTO desarrollada en Chicago, Illinois. ¿O cómo era? No era Ottawa, Illinois. Sí, creo que sí. Ahí viene en la segunda diapositiva. Entonces, recuerden que esta prueba fue una prueba a gran escala que se desarrolló pues entre los 50s y los 60s y se analizaron, digamos que vehículos que, digo, las configuraciones todavía siguen siendo utilizadas, pero pues fueron utilizados vehículos propios de esas épocas, ¿no? Que les digo que se hace la conversión a fin de cuentas a cualquier tipo de vehículo, pero fue realizada con las condiciones también climáticas o con el ambiente pues de Ottawa, Illinois. Entonces, digamos que este método, que es un método pues más empírico, pues lo ocupamos en todo el mundo, no solo a pesar de que haya sido las ecuaciones sean específicamente para ese tiempo y ese lugar, pues nosotros las utilizamos y bueno, la metodología ya se ha acoplado para que pueda ser utilizada en cualquier parte del mundo. Si bien puede que ya existen metodologías más modernas, pues esta es una metodología muy interesante, es de las primeras, se sigue utilizando
Y yo les comentaba que yo de las ventajas que le encuentro es que se puede resolver pues manualmente, ¿no? No es necesario el uso de algún programa de algún software caro, por ejemplo. Hay personas que incluso lo pueden programar en Excel o, ¿por qué no en algún otro programa? Lenguaje de programación más, pues más lenguaje de programación. No sé si ustedes conozcan algún lenguaje de programación. A lo mejor, conocen el C o intentaron programar en C. Ese es el programa con el que usualmente o tradicionalmente se comienza a enseñar la programación en los programas de ingeniería a lo largo del mundo. Entonces, bueno, antes estaba también el Fortran, ¿no? El Fortran que sigue siendo utilizado en problemas físicos, en problemas multifísicos y bueno, se puede implementar el método del elemento del elemento finito de manera muy adecuada en Fortran. Entonces, pues yo les recomiendo que se le den un vistazo a algún lenguaje de programación. Ahorita está muy de moda el Python. Entonces, pues yo les recomiendo que aprendan alguno, no sé, tal vez poco a poco o que tomen algún curso, nunca está de más. Si quieren continuar en su educación como ingenieros civiles, muy probablemente algunos posgrados más bien relacionados, por ejemplo, bueno, o yo ubico, tal vez en hidráulica, estructuras, geotecnia, donde pues se puede requerir más o es más pues es mejor conocer o tener principios de programación. Y si no vamos a profesionalizarnos o especializarnos, pues no está de más, ¿no? La lógica del programador nos puede ayudar en varias situaciones. Entonces, bueno, ya no hablo más de programación. El método es el tema es método de pavimentos rígidos. Entonces estas diapositivas pues ya las hemos visto porque como yo les decía es el mismo campo de pruebas, parte de los mismos resultados y análisis de los mismos. Recuérdense, eran pistas con curvas y tangentes. Les digo que estos vehículos pues son de los entre 50 y 60, pero pues son configuraciones que todavía seguimos utilizando. Y también les quería comentar haciendo un paréntesis, una disculpa. Pues yo no sé usar muy bien el Blackboard y apenas el día de hoy que lo estaba revisando me di cuenta que me han mandado correos por ahí, entonces pues no sé. Hasta hoy los vi y una disculpa, no estoy acostumbrado a revisar otros correos. Más bien no estaba muy enterado que por ahí me estaban llegando correos por el Blackboard. Entonces, pues si quieren más prontitud, les dejo mi correo personal en el WhatsApp. Y por ahí alguien pregunta que si tengo el pase de lista, entonces pues siempre se me olvida, pero aprovecho para pasarlo. Creo que es esta. Ya tenía tiempo que se me olvidaba. Ok, entonces ya les pasé el formulario para el pase de asistencia, si luego se me olvida. Entonces, pues también para que lo llenen. Sí, profe. Ok, entonces, pues recordemos que la metodología tiene un parámetro, una variable muy importante que es el índice de servicio.
Acuérdense que de las pistas se obtuvieron rugosidades, deformaciones, esfuerzos, las temperaturas y etcétera, ¿no? Y entre otras cosas que son parte de las ecuaciones. Bueno, esta diapositiva ya la conocemos, son variables importantes en la metodología. El tráfico, nosotros tenemos incluso ya una hoja de Excel en la cual podemos determinar, ¿no? Determinamos la proyección del tráfico. La proyección del tráfico y en función de qué lo obtenemos de los ejes equivalentes, ¿no? Que por ahí en la ecuación viene como W18, que tiene que ver con weight de carga y 18 de los 18 kips, que es el peso del eje equivalente. En la ecuación de pavimentos flexibles aparece la subrasante, las propiedades de la subrasante, y en la ecuación de pavimentos rígidos, ahorita la vamos a revisar, pero viene por ahí implícitamente. Incluso hay unas gráficas que vamos a tener que utilizar para poder para poder utilizar el método, ¿no? Los materiales de construcción, pues ahora, ¿de qué va a ser nuestra estructuración principal? Estamos en pavimentos rígidos. Entonces bueno, luego la dibujan distinto. Entonces vamos a tener, ¿no?, una losa de concreto hidráulico. Podemos tener o no una base. Más bien ahorita vamos a desarrollar la metodología con una subbase. O bueno, vamos a utilizar más el nomograma suponiendo una subbase. Y ya tenemos aquí el suelo de soporte o cimentación, ¿no?, de nuestra estructura de pavimento. Pues que en inglés viene como el roadbed soil, ¿no? El suelo de la capa de la cama, ¿no? El suelo de cama de la carretera. El drenaje es importante, también nosotros vimos unos coeficientes de drenaje que llamábamos MI, esto para pavimentos flexibles. Ahora vamos a utilizar un coeficiente de drenaje que le vamos a llamar CD, esto en pavimentos rígidos. Y el concepto de confiabilidad, del concepto de confiabilidad, ¿no? Digamos la probabilidad entre que las cargas esperadas y las cargas y bueno, las cargas de diseño, ¿no?, o esperadas y las cargas reales no se desvíe por ahí tanto, ¿no? Y si se desvía, pues en cuánto se desvía. Entonces la confiabilidad, a lo mejor entre valores de 80 o 85, 99, que eran más bien las escalas que venían en nuestras gráficas, pues a la confiabilidad le asociamos, ¿no?, el valor de la curva de distribución normal, los valores ZR, y también les asociamos pues una desviación estándar general, ¿no?, SO. Entonces a través de nosotros suponemos o proponemos un nivel de confiabilidad, y acuérdense que estos valores pues los obtenemos de unas tablas que vamos a ver más adelante. Entonces esta es la sección tipo para el pavimento, ¿no?, de concreto rígido, el pavimento rígido. Entonces tiene una superficie, esta es la superficie de rodadura. La superficie de rodadura es una losa. Es una losa de concreto hidráulico. Y bueno, estas las vemos como aquí el valor, o bueno, más bien como lo especificamos. Mejor lo borro y lo pongo más como
No, es que no quiero que se confundan con el módulo de resiliencia, entonces lo pongo así tal cual al lado. Y entonces nosotros vamos a especificar la losa de concreto hidráulico en función de su módulo de ruptura. Entonces, aquí se determina el módulo de ruptura del concreto. Acuérdense, es de sus clases de materiales, ¿no? Tal vez. Entonces, se hacían vigas, ¿no? Vigas de concreto hidráulico. No recuerdo muy bien las dimensiones de las vigas. Creo que son 60 por... No recuerdo bien las dimensiones. Pero se hace, ¿no? Se hace la prueba y se prueban a los 2/3. Y realizando los cálculos adecuados, obtenemos el módulo de ruptura. Entonces el módulo de ruptura va a ser el concepto, uno de los conceptos que vamos a utilizar ahora para pavimentos rígidos. ¿Qué otro concepto vamos a utilizar? Correspondiente al concreto hidráulico, el módulo de elasticidad. Entonces vamos a utilizar el módulo de elasticidad también del concreto en la metodología para pavimentos rígidos. Entonces acuérdense, el método AASHTO trabaja con dos ecuaciones empíricas. Una para el diseño de pavimentos flexibles y otra, que es el asunto de cuestión, otra para el diseño de pavimentos rígidos. Entonces, pues sí, dice así como de características de drenaje y constructivas. Y aquí es correcto porque incluso en la ecuación de pavimentos rígidos introducimos las cuestiones constructivas para el pavimento de concreto rígido al considerar los mecanismos de transferencia de carga o las barras de amarre. Acuérdense que son en campo luego le dicen la piedra, pero son rectángulos, ¿no? Son rectángulos. Y entonces se pueden poner, ¿no? Mecanismos de transferencia de carga o también barras de amarre. Y también para concreto, pavimentos de concreto rígido, pues consideramos las juntas longitudinales o las juntas transversales, como juntas aserradas, incluso los materiales de sellado. Entonces consideramos como juntas, consideramos pasajuntas y barras de amarre. Y también pues no sé, las juntas y su sellado. Entonces sin duda incluimos en el análisis las características constructivas. Y entonces aquí es una hoja, una lámina. No sé si ustedes se acuerdan que en pavimentos flexibles teníamos una lámina análoga. Pero era la ecuación para el desempeño del pavimento flexible. Aquí obviamente pues es rígido. Pero si se fijan, la ecuación es igual, pues es una ecuación que fue producto de la correlación de las variables que analizaron los ingenieros en aquellas épocas. Pero es muy similar a la que ya revisamos. Tenemos de un lado logaritmo de los sales de diseño, log W18,
comenzamos también la ecuación con el producto de la desviación estándar y el área debajo de la curva de distribución normal. Entonces estos dos valores quedamos que los obtenemos a partir de la confiabilidad de R. Entonces parten de R. Y aquí hay una gran diferencia, acuérdense, para pavimentos flexibles hablábamos de un concepto en la ecuación que era el número estructural. Número estructural. Sin embargo, ahora cuando hablamos de pavimentos rígidos, aquí ya tenemos tal cual el dato que estamos buscando. En la ecuación nosotros ya introducimos la D, y la D es el espesor de la losa en pulgadas. Entonces, si para pavimentos flexibles nosotros encontrábamos un SN y luego SN, lo teníamos que descomponer en espesores, coeficientes de capa y coeficientes de drenaje, ¿no? Entonces teníamos que lograr SN a través de A1 de 1, que era el espesor del pavimento de concreto asfáltico, más A2, que era el coeficiente de la capa de la base, el espesor de la base y el coeficiente de drenaje de la base, más A3, D3, M3, que son análogos a la subbase, ¿no? Entonces en pavimentos flexibles encontrábamos este número abstracto, el número SN, y aquí para pavimentos rígidos no, tal cual ya encontramos el espesor de la losa en pulgadas. Espesor de la losa en pulgadas, ¿no? Y la ecuación que más involucra el índice de servicio terminal, esta de aquí que no me acuerdo qué es el módulo de ruptura, pero no me acuerdo cómo viene, un módulo de ruptura normalizado, o sea, tenemos que introducir aquí ya digamos un poco de certidumbre, pero nosotros vamos a utilizar tal cual el módulo de ruptura. Sin embargo, ahorita les explico cómo tendríamos que utilizarlo. Entonces este valor de S'C es el módulo de ruptura del concreto de cemento Portland utilizado en el proyecto. Acuérdense que estamos en el sistema imperial o que algunos le dicen inglés. Y aquí las unidades, todo vamos a estar trabajando en pulgadas, en libras sobre pulgada al cuadrado, en libras cúbicas, libras por pulgada cúbica, etcétera. Son unidades del sistema imperial. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque nosotros pues las tenemos que pasar ya sea al sistema internacional de unidades o bien al sistema técnico o MKS, ¿no? Entonces aquí ya la ecuación Ashton incluye el espesor de la losa ya en pulgadas, un delta del índice de servicio, un coeficiente de drenaje, CD, coeficiente de drenaje, y J es el coeficiente de transferencia de cargas. Aquí J es el coeficiente de transferencia de carga y está en función de, pues no sé, por ejemplo los pasajuntas y las barras de mar. Y ahorita vemos en qué más. Y dentro de la ecuación también viene S. S es el módulo de elasticidad del concreto de cemento Portland en PSI. Entonces S. Y K es una cosa bien rara, que es el módulo de reacción de la subrasante. Es un dato que luego piden los estructuristas para el diseño obviamente pues, estructural, ¿no? Pero aquí es más una K distinta, es como una K para pavimentos. De hecho, hay una prueba de placa con la cual se obtiene. Pero también está en función, bueno, hay una ecuación de correlación que nos da el módulo de resiliencia. Digo, el módulo de reacción de subrasante en función, pues, ¿de qué está? Pues del módulo de resiliencia.
¿sí? Ahorita la vemos la ecuación. Entonces esta ecuación grandototota que vemos aquí es la ecuación de diseño para pavimentos rígidos. Entonces es un proceso similar al que, bueno, análogo al que revisamos. Primero tenemos que determinar cuál es el tráfico, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro tráfico de diseño? O bueno, más bien es también parte fundamental o puede ser un proceso, pues sí es fundamental porque lo tenemos que meter aquí, ¿no? Entonces, periodo de desempeño y de análisis, esto pues ya lo hemos revisado. El periodo de desempeño se refiere al tiempo en que la estructura inicial del pavimento durará antes de que requiera rehabilitación. O bien el periodo entre los programas de rehabilitación que tienen las agencias públicas, pues encargadas de los caminos y carreteras, ¿no? Y el periodo de análisis es el que nosotros utilizamos pues para nuestro diseño. Entonces este es más bien el periodo que se está introduciendo a los datos del diseño y pues realmente tiene que ser idéntico. Entonces tenemos que hacer que el periodo de desempeño sea el periodo que nosotros consideramos para el análisis. ¿Y cuál es el periodo de diseño para AASHTO? Pues está en función de el tipo y las condiciones de carretera. Entonces para una carretera urbana con alto volumen, aquí está el periodo de análisis de 30 a 50 años. Pero si ya es un ambiente rural, podemos pues disminuirlo, ¿no? Incluso de 20 a 50. Para bajo volumen pavimentado, de 15 a 25. Y para bajo volumen, donde estamos dejando, no estamos poniendo una carpeta de rodadura, como de concreto asfáltico o concreto hidráulico, sino que estamos dejando el agregado, ¿no? Como en terracerías, por ejemplo. Y entonces aquí el periodo de diseño pues es mínimo, son terracerías, se pueden volver a compactar también de manera más fácil. No es un problema tal cual como la rehabilitación de una carretera, porque ya son muy, muy caras. Y bueno, si nosotros tenemos esta ecuación, pues se vuelve como que molestoso, ¿no? Yo les decía que estarla resolviendo y aparte puede ser un proceso iterativo. Entonces, aquí lo ideal también puede ser utilizar el nomograma. Entonces, ahora es un nomograma en dos partes. Y pues es también muy sencillo de utilizar. Vamos a ver la ecuación. Entonces tenemos módulo elástico del concreto en libras sobre pulgado al cuadrado. Fíjense, aquí está, palomita. O bueno, a ver, vamos a ver. Voy a ir pues sí, palomita, ¿no? Entonces aquí está incluido en el homograma el módulo del elástico del concreto. Entramos con el módulo efectivo de la subrasante, el módulo de la subrasante. Entonces entramos por aquí. Ahorita vamos a ver cómo se determina el módulo efectivo de la subrasante. Entonces tenemos de 10 hasta 800, ¿no? Entonces vamos a partir de nuestro módulo de reacción de la subrasante. Y de ahí vamos vamos a intersectar con la curva a la cual representa nuestro módulo elástico del concreto en 10 a la 6. Entonces aquí es ¿qué sería? 10 a la 6, 7 millones de PSI, 6 millones, 5 millones, 4 millones, 3 millones, ¿no? de PSI. Y entonces donde tengamos nuestro módulo elástico del concreto, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a determinar. Hay una ecuación de correlación para determinar el módulo elástico del concreto
en función de un valor que, pues, que ya conocemos más, ¿no? El F'C. Entonces vamos a encontrar el S en función del F'C. Bueno, eso era como que explicando de dónde podemos obtener el módulo de elástico. El siguiente paso es proyectar horizontalmente hasta tocar el cuadro del nomograma. Y entonces ahora el siguiente punto es el módulo de ruptura del concreto. Entonces quedamos que estaba aquí, palomita. El nomograma incluye esto de la ecuación, el módulo de ruptura del concreto. Entonces aquí va. Vamos a ver ahorita cómo se determina. ¿Y qué debemos realizar? Lo estaba haciendo en rojo, ¿verdad? Entonces ahora el siguiente punto es encontrar el módulo de ruptura del concreto y vamos a sacar una línea y vamos a proyectar al módulo de ruptura del concreto que tengamos en nuestro ejercicio. Ahorita hacemos uno. Por ejemplo, si yo tuviera un módulo de ruptura de 800 psi, pues lo pongo aquí, ¿no? Pero lo que voy a hacer es proyectarlo hasta que toque la línea de pivote o la línea de transporte. ¿Cuál es el siguiente paso? Coeficiente de transferencia de carga. Quedamos que esto está en función de las dovelas o las marras, los dovelas o pasajuntas, ¿no? O las barras de amarre. Entonces J, coeficiente de transferencia de carga, pues aquí palomeamos la ecuación, ¿no? También lo incluye el nomograma. Entonces el siguiente paso es el coeficiente de transferencia de carga. Vamos a situar cuál es el que tenemos en función de nuestro problema. Por ejemplo, si yo tuviera un coeficiente de mejor lo quito, de 3.2, que es el que viene aquí en el problema. Entonces el siguiente paso es de mi línea de transporte, me sitúo sobre el punto que corresponde a mi coeficiente de transferencia de carga y lo proyecto hasta mi línea de transporte. Y ahora vamos a ver el siguiente paso, coeficiente de drenaje, CD. Aquí está el coeficiente de drenaje, sí lo tengo. Entonces como que sí estoy cumpliendo aquí todos los pasos, ¿no? O más bien sí estoy cumpliendo lo que requiere mi ecuación en el nomograma, sí lo estoy viendo reflejado. Entonces el coeficiente de drenaje habíamos revisado que pues más bien depende, por ejemplo, de los días de lluvia, que asociamos a el tiempo en que el pavimento está cercano a la saturación. Entonces si nosotros teníamos 50 días de lluvia, pues lo dividíamos entre 365, ¿no? Y nos daba un porcentaje de días lluviosos. Entonces ese es el que introducíamos en nuestra tablita. Lo vamos a ver vamos a ver esta tablita más adelante. Pero bueno, de esa tablita que vamos a ver más adelante obtenemos el coeficiente de drenaje. Y recuerden, tiene que ver con el tiempo que llueve, pero también la capacidad que tiene el pavimento para desalojar el agua. Puede que la desaloje en 2 horas o puede que se encharque, ¿no? Que nunca desaloje el agua. Entonces nosotros situamos cuál es el coeficiente de drenaje conforme a las condiciones de nuestro proyecto y ponemos por ejemplo aquí un punto. Entonces el siguiente paso del uso del nomograma es a partir de donde tenemos el punto final o donde encontramos la proyección a la línea de transporte anterior, situamos sobre el punto de nuestro coeficiente de drenaje y proyectamos hasta la siguiente línea, ¿no? La siguiente línea de empate. Y aquí encontré 55. Entonces, de esta manera estamos utilizando el nomograma. A lo mejor ahorita va a ser más claro con datos de algún ejercicio. Pero aquí tengo el 55. Ya me acabé el segmento 1, la parte 1 del nomograma. El siguiente paso es irme a la parte 2. Entonces acuérdense que yo tengo en la línea de correspondencia 55. Entonces aquí está la línea de correspondencia y aquí tengo mi 55.
Y ahora vamos a ver más de cerca el nomograma. Vamos a ver. Aquí tiene el pérdida de servicio, delta PSI. Entonces el nomograma incluye delta PSI. Nos regresamos a la lámina anterior. Y vamos a ver aquí en la ecuación delta PSI está bien, aquí lo incluye. Entonces vamos utilizando el nomograma. Y a la vez está representando toda la ecuación. Y entonces de mi línea de correspondencia, ahora me ubico en la pérdida de servicio. Acuérdense, servicio, índice de servicio inicial menos índice de servicio final. Y entonces lo que hago sería, por ejemplo, si mi delta es 1, ubico el punto 1 y de mi línea de correspondencia toco el 1 de mi pérdida de servicio, pero lo que hago es proyectar hasta tocar el siguiente cuadro del nomograma. Y fíjense, este cuadro del nomograma es como que el mero bueno, ¿no? Espesor de diseño de la losa en pulgadas. Entonces este es el nomograma que nos da de el espesor. El espesor. D está en todas partes en nuestra ecuación. Aquí está D, aquí está D. Miren, aquí pues está el índice de servicio final. Aquí está D, aquí está D. Y ahora nos vamos a ir, ya tocamos aquí. Ahora vamos a ver que vamos a sacar una horizontal en donde tocamos el cuadro y la vamos a proyectar. Hasta aquí la voy a proyectar porque todavía me falta la parte de abajo. Y entonces nos vamos la parte de abajo del nomograma 2 y fíjense, confiabilidad R. Entonces entramos con la confiabilidad R y tenemos la desviación estándar general, SO. Entonces, oh, caray. Entonces fíjense, aquí tenemos ZR y SO. Entonces ZR está implícito en la confiabilidad. Y SO pues también, ¿no? Pero lo seleccionamos en el nomograma. Entonces en el momento en que nosotros en el nomograma tenemos la R, ya damos por descartado la ZR. Entonces está bien. La SO también venía después en el nomograma. Y entonces si nos fijamos ya casi estamos terminando, ya nada más tenemos la evaluación del tráfico. Y no, bueno, el módulo de subrasante no lo hemos explicado cómo se obtiene el módulo acá, pero también ya estaba aquí en la ecuación, ¿no? Ya estaba desde un inicio, fue con lo que empezamos, entonces acá lo hubiéramos palomeado. Y de esta manera podemos ver que ya palomeamos con el nomograma todos los elementos de la ecuación de Ashton. Tenemos abajo la confiabilidad de R, la desviación estándar general, y fíjense, aquí tenemos los ejes equivalentes estimados en millones. Entonces, ¿cómo entraríamos nosotros? Pues nosotros sabemos una confiabilidad que tiene el proyecto, a lo mejor la confiabilidad de este proyecto del que le estoy platicando fue 90, y como quedamos que es para pavimento de concreto hidráulico, el valor de SO estaba entre 0.3 y 0.4, si no me equivoco. Ahorita lo sacamos de tabla, si no. Entonces entramos con una confiabilidad y dependiendo nuestra desviación estándar general, vamos a suponer que para nuestro proyecto la desviación estándar general era de 0.35. Entonces si tomamos el punto y lo que hacemos es proyectarlo hasta tocar la siguiente línea de transporte. Y del Excel, ahorita vamos a tocar ese punto, pero acuérdense, del Excel que estuvimos revisando,
nosotros introducimos el tráfico mixto, el tráfico mezclado. Utilizamos el factor de crecimiento, la tasa de crecimiento, el periodo de análisis, el coeficiente de dirección, el coeficiente de carril, o sea, todos los elementos que vienen en la hoja de Excel, y al final de cuentas determinamos los cesales en el carril de diseño, W18. Entonces de Excel obtenemos este valor. Es el tráfico esperado, ¿no? A fin de cuentas, las repeticiones de ejes equivalentes para el tráfico que estamos esperando en el total del periodo de proyecto. Entonces este dato lo obtuvimos de Excel. Y ahí hay un pequeño detalle, porque nosotros tenemos hasta este momento la hoja de Excel para pavimentos flexibles. El archivo de Excel que yo les pasé trae una hoja adicional para pavimentos rígidos, pero ahí yo no metería las manos porque siento que no está, que tiene por ahí algún error. Entonces ahorita van ustedes a corregirlo o bueno, a dejarla que quede muy bien. Pero bueno, suponiendo que nuestra hoja que ya tenemos para pavimentos flexibles también la tenemos para pavimentos rígidos, obtenemos los cesales de diseño, ¿no? Cesal diseño. Cesal carril de diseño. Y lo metemos aquí en el nomograma en millones de repeticiones. Entonces, si tuvimos que fueron, no sé, 10 millones. Aquí, según yo, es punto 5, 1. Bueno, hay que revisar eso. A ver, 1500, 100, 50, 10, 5. No, según yo aquí sería 1, ¿no? 1, punto 5, punto 1 y punto 05. Acuérdense que por ahí faltan los decimales en Ashto. Entonces, según yo, así es como les dije. 1500, 100, 50, 10, 5. Entonces, según yo, aquí es 1. Pero bueno. Entonces, el siguiente paso es colocar los millones de nuestros ejes equivalentes. Si tuvimos que fueron 10. A partir de nuestra línea de transporte, proyectamos con el 10 hasta tocar nuestro cuadro de espesores. Y ahora sí, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente paso. Ya tocamos el cuadro del espesor por abajo, o sea, metiendo la confiabilidad, la división estándar general y los ejes equivalentes. Ahora que tocamos el cuadro, vamos a proyectar. Y en el punto de intersección con la línea que ya venimos jalando desde el inicio, ahí vamos a tener nuestro espesor buscado. Entonces, en el momento en que proyectamos, en este punto aquí, es más, vamos a ponerlo de negro. Ahí tenemos de el espesor, vamos a llamarlo espesor solución o el espesor buscado, ¿no? D. Y entonces fíjense, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas, 9 pulgadas, 10 pulgadas, estas pues líneas diagonales representan el espesor en pulgadas. Entonces, si aquí están 9 pulgadas y aquí están 10 pulgadas y quedó en medio, pues a lo mejor es el espesor de 9. ¿Qué les gusta? 9.5 pulgadas, tal vez 9.25. Entonces aquí tenemos que seguir la recomendación de Ashto. Entonces, redondeamos. Y de esta manera encontramos el espesor de la losa de concreto hidráulico. Entonces, esta es la manera en que vamos a resolver el nomograma. Son dos partes. Pero como pudimos ver,
en el seguimiento del mismo, representa todo lo que viene aquí en la ecuación. Ahora vamos a ver las cosas que faltaron, ¿no? Ya sabemos cómo se resuelve o cómo utilizar el nomograma. Aquí la confiabilidad ya la vimos. La división estándar general ya la vimos. La determinación de sales, aquí ya vimos, digamos que la mitad. La pérdida de servicio, pues está sencilla de determinar. Este es el que vamos a ver, bueno, esta es parte de lo que no conocemos. El módulo efectivo de reacción de la subrasante. Pues a lo mejor ahorita no conocemos el módulo elástico del concreto, pero vamos a ver la ecuación. El módulo de ruptura, entonces este tampoco lo conocemos. Vamos a ponerle así como todavía no lo conocemos. El módulo de ruptura no lo conocemos. El módulo elástico no lo conocemos. El coeficiente de transferencia de carga no lo conocemos. Y el coeficiente de drenaje no lo conocemos. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos más para la aplicación de la metodología. O más bien, son 5 elementos que hay que revisar. Pues para la aplicación de los concretos del pavimento rígido. Ok, entonces quedamos que por ahí hay unos conceptos que no tenemos todavía. Entonces yo les dije que la determinación de los cesales era ya teníamos la mitad. ¿Y por qué tenemos la mitad? Porque se determinan los coeficientes de carga. O sea, para determinar el ESAL, vamos a determinar ESAL para pavimento rígido. Y es parecido. Ay, aquí me equivoqué. Aquí no hagan caso. Esta es ecuación NEALF para pavimento rígido. Cuando ustedes comparen los dos PDFs van a ver que las ecuaciones son parecidas, pero tienen su variación, ¿no? Vimos la ecuación de Lealf para pavimento flexible y esta es la ecuación de Lealf para pavimento rígido. Entonces, por ejemplo, aquí ya incluye los índices de servicio para pavimento rígido. Aquí me equivoqué, aquí porque números estructurales para pavimento rígido. Digo, números estructurales para pavimento flexible. Y este es el coeficiente de carga, EALF. Acuérdense que son coeficientes de carga. O factores, más bien la traducción sería factores, porque es equivalent axle load factor. Entonces ahora vamos a determinar el factor equivalente de carga para pavimento rígido. Entonces aquí beta 18 no es en función del número estructural, es en función del espesor, acuérdense. Aquí vamos a estar en función del espesor. Entonces si me dan un segundo, dejen poner la ecuación la ecuación no sé, me falló como que al final. Entonces, ¿dónde estás? A ver, denme un minuto en lo que lo encuentro. Ok, aquí está.
Entonces es... A ver. Ok, entonces beta X, fíjense, aquí aquí yo tengo la de pavimento de concreto flexible. Entonces, para pavimento rígido, pues es como análoga, ¿no? Aquí es 1, aquí les dio, bueno, encontré un punto 4. Pero fíjense, aquí es un coeficiente, aquí hay otro coeficiente. Lx más L2 es análogo. Obviamente, como es una correlación, una ecuación, son correlaciones, ¿no? Entonces aquí el factor es 5.20, como cuando para flexibles es 3.23. Pero aquí vemos la diferencia. Aquí en función, en vez de estar en función del número estructural, está en función del espesor. Entonces vamos a ponerle aquí encima para que no haya como que el elemento confusor. Y entonces beta 18 bueno, ahí está. Y entonces beta 18 es como beta X. Pero es cuando es aquí el eje de 18. Entonces aquí sería, bueno, mejor la voy a encimar de una vez. Entonces beta X para pavimento de concreto rígido. Aquí L2 es el código de 18 kips, o sea, aquí sería 1. Y entonces como aquí estamos en L2 sustituyendo 1, pues esta parte se queda 1, ¿no? L2 elevado a la 3.52 es igual a 1, el L2 elevado a la 352, por lo tanto es 1. Entonces beta 18 lo voy a quitar porque pues ya sabemos que aquí hay un 1, ¿no? Y ahora sí ya tengo la ecuación para determinar los factores de carga para pavimentos de concreto rígido. Entonces vamos a ver una hoja de Excel que ya habíamos que ya habíamos visto y que incluso se las pasé. Déjenme la encuentro. Entonces está aquí, por acá, pavimentos. A ver, era... es esta hoja. Pero que no he comprado esta cosa. Ok, yo les presenté esta hoja en clases pasadas. Entonces acuérdense, este es para calcular los factores de carga, los EALFs. Aquí aquí se ve en la pestaña EALF flexible y EALF rígido. O sea, es una y otra. Acuérdense, aquí en esta casilla cambiábamos el código. Los factores de carga: 1 para eje sencillo, 2 para eje tándem y 3 para eje trídem. ¿Esta cuál es? Esta no es. O sea, estos de aquí: L2, 1 sencillo, L2, 2 eje tándem, L2, 3 para el trídem. Y para flexibles encontramos el número estructural. Ahora si nosotros nos pasamos a la ventanilla de rígido,
es análoga, pero ahora lo que estamos encontrando es el espesor de la losa, slab thickness, o sea que ya nos está dando directamente introducimos nosotros el espesor de la losa, y en función del espesor de la losa, el índice de servicio terminal, el código del eje y el peso del eje, o sea, son estas cuatro cosas, es que encontramos el factor de carga. Entonces, en función del ancho, del espesor de la losa, el índice de servicio final, si es eje sencillo, si es eje tándem o es eje trídem, y cuánto pesa ese eje. En función de eso, encontramos el coeficiente de carga. Entonces, esa hoja ya la habíamos visto para flexibles. Esta ecuación la habían visto para, bueno, una ecuación parecida, la ecuación de flexibles la vieron y la programaron en Excel. Ahora tenemos que programarla para calcular los coeficientes de carga del pavimento rígido. El nivel de confiabilidad ya lo revisamos, lo vamos a utilizar igual. Entonces es en función de la calificación del índice de servicio que tenemos. La confiabilidad es dependiendo si estamos en un ambiente urbano o rural y de qué tipo de vía es, si es una interestatal o vía rápida, etcétera, ¿no? O sea, aquí tenemos los coeficientes de confiabilidad en función de si es un ambiente urbano o rural y en función de qué tipo de vialidad. La confiabilidad nos da, acuérdense, aquí aquí hay unos decimales. Entonces la confiabilidad R, podemos encontrar los valores ZR, que es el área bajo la curva de distribución estándar normal. Los valores de drenaje, aquí ya es CD, fíjense, valores recomendados para coeficiente de drenaje CD. Aquí este es el CD que vimos en la ecuación, para pavimentos rígidos. Entonces CD es a rígidos, como MI quedamos que era a flexibles, ¿no? Estamos hablando de coeficientes de drenaje. Entonces ya sea en función del drenaje excelente, bueno, regular, pobre o deficiente, que es cómo se va el agua, y los días de lluvia, encontramos un coeficiente CD. Acuérdense, aquí en estos espacios siempre hay como que un puntito. Perdón. Ok, entonces aquí en estos espacios, en los coeficientes, hay un puntito. Coeficiente de carga J. Acuérdense, en la ecuación viene el coeficiente de carga J. Entonces, coeficientes de carga, coeficientes de transferencia de carga recomendados para distintos tipos de pavimento y condiciones de diseño. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra sección tipo, ¿no? Entonces, esta es la losa de concreto hidráulico. Y dijimos que pues aquí podemos tener una base hidráulica o bien una subbase, ¿no? Entonces a lo mejor aquí tenemos la terracería. Pero ni modo que quede aquí el escalón, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser que cuando termina nuestro carril o nuestra losa de concreto hidráulico? Pues puede ser que por ejemplo, imagínense que este es el carril exterior. Y aquí tenemos vamos a ponerle que es carril 1. Y aquí vamos a poner que aquí está el acotamiento, ¿no? Entonces imagínense que tenemos un acotamiento. Pues podemos tener un hombro, una guarnición de concreto hidráulico. O sea, a lo mejor aquí ya es una guarnición prefabricada o una guarnición que nosotros hacemos, ¿no?
A ver, entonces vamos a dibujarlo de otra manera. Entonces imagínense que tenemos aquí la guarnición, ¿no? Y esta es la guarnición de concreto hidráulico. Que en el ashto viene como el shoulder, ¿no? El hombro del carril. Pero también puede ser que tengamos esta configuración. Entonces quedamos que esta es la losa de concreto hidráulico. Esta puede ser una subbase, ¿no? Entonces aquí podemos tener la losa de concreto hidráulico. Pero aquí en lugar de la guarnición de concreto, pues a lo mejor echamos un poco de concreto asfáltico, ¿no? Para el acotamiento. Bueno, aquí ya quedó volando mi carril, pero lo continúo así, ¿no? Entonces aquí es la subbase y digamos que aquí es la guarnición o el shoulder, pero de concreto asfáltico. Entonces, ¿cómo va a ser mi coeficiente de transferencia de carga? Tengo concreto asfáltico en el shoulder, en el hombro, en la guarnición, como le quieran llamar. ¿Sí o no? Más bien, mi guarnición es de concreto asfáltico o es de concreto hidráulico. O sea, mi shoulder es de concreto asfáltico o bien es de concreto hidráulico. Tiene transferencias de carga, o sea, tiene dovelas y barras, barras de amarre. Sí y no. Si sí tiene elementos de transferencia de carga, pues me quedo en esta columna, ¿no? Y aquí voy a tener dos opciones. Si es concreto simple, entonces la opción 1 es concreto simple y reforzado, ¿no? Mejor vamos a ponerlo concreto simple y con pasajuntas pasajuntas o velas. Bueno, vamos a dejarlo así, concreto simple y con pasajuntas. Y 2, concreto continuamente reforzado. O sea que ya tiene un refuerzo de acero continuo, ¿no? Entonces tenemos de dos opciones. Opción 1, concreto simple con pasajuntas o dovelas, o concreto continuamente reforzado. Pues nosotros nos vamos a enfocar en el análisis en esto de acá de arriba, ¿no? En este de aquí. Entonces ya sea que tenemos el hombro de asfalto o ya sea que tenemos el hombro de concreto hidráulico, concreto de cemento Portland, y ya sea que tenemos los instrumentos, los mecanismos de transferencia de carga, si sí o si no, es el coeficiente de J que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver si le estamos poniendo hombro en función de qué material y en función si tiene mecanismo de transferencia de carga para escoger el coeficiente J. Y luego hay otro valor que tenemos que introducir, que aquí pues a lo mejor no se ve muy bien, pero es el concepto de pérdida de soporte. Entonces nosotros vamos a meter este
concepto de pérdida de soporte porque podemos pensar que a lo mejor nuestra losa de concreto hidráulico no tiene o va perdiendo su soporte. Entonces, en función del tipo de material de la base que esté por debajo de la losa de concreto hidráulico, es el coeficiente de soporte, de pérdida de soporte que vamos a considerar. Entonces imagínense una carpeta de concreto asfáltico sobre una base hidráulica. ¿Qué valor de pérdida de soporte utilizaríamos? Pues a lo mejor materiales granulares no estabilizados, o sea, una base hidráulica, por ejemplo. Y estas son las pérdidas de soporte ya para materiales estabilizados: una base granular cementada, una base asfáltica, bueno, una base cementada con mezclas, o una base asfáltica, ¿no? O incluso una base estabilizada pues con algún otro material bituminoso, o bien un material estabilizado con cal. Esto es lime stabilized, este es material con cal. Entonces, en función del material que está por debajo, o sea, el material que soporta a la losa de concreto hidráulico. Entonces, LS está en función del material que soporta la losa de concreto hidráulico. Acuérdense que aquí pues es esa cosa que no sé por qué, pero no salen las decimales en todo el libro. Y aquí es el asunto: ¿cómo determinamos K? Acuérdense, el módulo compuesto, o bueno, el módulo efectivo de reacción de la subrasante. Entonces K es el módulo de reacción de la subrasante. Entonces vámonos al nomograma de regreso rápidamente, siguiente, anterior. En el primer nomograma que utilizamos, más bien en la primera parte, entramos con este valor: módulo de reacción efectiva de la subrasante K en PSI. O sea, este es uno de los primeros pasos. Tenemos que determinar este módulo. Es todo un rollo, ahorita vamos a verlo como de manera sencilla y general. Entonces fíjense, tenemos que utilizar este nomograma que está en 4 partes. Esta parte es el espesor de la subbase. Entonces aquí ya se facilita, bueno, digamos que es sencillo. Cuando nosotros estábamos en flexibles, en pavimentos flexibles por AASHTO, descomponíamos el SN para encontrar los espesores, ¿no? Los espesores de capa. Acá no, acá ya podemos suponer nosotros el espesor de nuestra subbase. Entonces fíjense, D lo encontramos del nomograma. D para, bueno, más bien ¿cómo lo pondríamos? A ver, sería D es el espesor de losa. Entonces vamos a llamarle H1, pues para que no se confunda. Entonces el espesor de la subbase. Entonces fíjese, en función del espesor de la subbase, del módulo de resiliencia del suelo de soporte, es que vamos a encontrar el módulo compuesto de reacción de la subrasante. El módulo de reacción de la subrasante compuesto, o sea, K, que es el que nos piden
introducir en el nomograma, el efectivo. Entonces, ¿cómo vamos a determinarlo? Nosotros tenemos el espesor, bueno, vamos a proponer, podemos proponer el espesor de la subbase. Entonces yo voy a proponer que el espesor de la subbase sea de 14 pulgadas. Entonces voy a tirar una línea vertical hasta chocar con el valor del módulo elástico de la subbase. Entonces, módulo elástico de la subbase, aquí. Entonces, en función del módulo elástico de la subbase, suponiendo que tiene un módulo de 30.000, voy a tocar la curva y el siguiente paso es sacar una... Bueno, vamos a irnos por abajo. Entonces fíjense, el siguiente cuadro es el módulo de resiliencia del suelo de soporte. Acuérdense, MR, módulo de resiliencia. Entonces, módulo de resiliencia de la subrasante. Entonces yo conozco cuál es el módulo de resiliencia de la subrasante. Entonces, a partir del espesor de mi subbase voy a proyectar una línea vertical hasta chocar con ese módulo. Vamos a suponer que yo tenía uno de 3000. Entonces en este color ahora por aquí tenemos MR, suelo de soporte. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a tirar una línea horizontal hacia la derecha, hacia mi línea de transporte. Y cuando toque esta línea, me voy a volver a tirar de manera ahora vertical. Voy a proyectar. Y entonces fíjense, la voy a proyectar hasta acá. Porque yo aquí ya la había parado. Entonces me regreso a esta parte. O bueno, lo pueden hacer pues continuo, ¿no? Del lado que quieran. Pero entonces aquí yo a partir de la subbase y su módulo elástico yo proyectaba y tocaba la curva. Ahora el siguiente paso es proyectar una línea de manera horizontal hacia la derecha. Y en el punto que se logre la intersección de ambas líneas, o sea, de ambas trayectorias que seguí, primer trayectoria puede ser espesor de subbase, módulo elástico y proyectamos módulo elástico de la subbase. Siguiente trayectoria, espesor de subbase, módulo de resiliencia del suelo de soporte o el suelo que está debajo. Acuérdense, esta es nuestra sección tipo. Entonces tenemos losa de concreto hidráulico, subbase y suelo de cimentación o soporte. El roadbed, ¿no? Que le llaman en AASHTO, en inglés. Entonces, este valor de aquí es el que estoy poniendo aquí. Para la subbase estoy poniendo este de acá. Y entonces en el punto de las dos trayectorias donde logré la intersección, aquí ya voy a encontrar el módulo de reacción de la subrasante compuesto.
Entonces, bueno, para que no se vea tan feo. Bueno, se ve bien feo de todos modos. Por es K, ¿no? K es igual al módulo de reacción de la subrasante. Y pues aquí está 300, 400, PSI. Aquí son unidades distintas. Es pound per cubic inch. O sea, libra sobre pulgada cúbica. O sea, aquí tenemos PSI es igual a libra sobre pulgada cúbica. Bueno, es Entonces, estas unidades es como un peso, ¿no? A fin de cuentas, tal vez una densidad, un peso. Entonces, son las unidades del módulo de reacción de la subrasante. Son unidades como de peso. Les digo, hay que entrar a detalle, sería entrar a detalle. A diferencia de PSI, que es libra sobre pulgada cuadrada, ¿no? O sea, esto es un esfuerzo. Presión, libra sobre pulgada cuadrada. Entonces, utilizando esta gráfica es como encontramos el módulo de reacción de la subrasante. Entonces, por ejemplo, 300, 400 en las diagonales, pues a lo mejor yo encontré de 350. Entonces K es igual a 350 PSI. Para ahorita como lo expliqué, ¿no? Pero habíamos hablado de una pérdida de soporte. Bueno, esta es una gráfica o un homograma que vamos a utilizar para corregir el módulo de reacción de la subrasante. Entonces este es un chart, es carta, ¿no? Bueno, vamos a ponerle carta para corregir el módulo K si tenemos suelo rígido, por ejemplo roca o algo muy rígido, a menos de 10 feet, o sea 10 pies, que les gusta, pues aproximadamente 3 metros, ¿no? Entonces, si en menos de 3 metros nosotros tenemos un suelo rígido, un suelo de cimentación rígido, vamos a encontrar un módulo de reacción de la subrasante corregido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor ¿qué les gusta? Un suelo rígido. Pues imagínense que tengo por ahí un estrato de lutitas, ¿no? Que ya es una roca, pero pues es suelo arcilloso que ya se litificó. Entonces a esta, por ejemplo, a esta lutita, que es mi suelo de cimentación, yo le obtengo su módulo de resiliencia. Y dependiendo de la profundidad a la cual tengo mi pavimento, o sea, la profundidad de la subrasante hacia mi suelo de rígido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya habíamos dicho que a lo mejor aquí había un estrato, ¿no? De lutitas. Entonces se refiere esto de aquí, pues se refiere a este espesor, ¿no? Porque es para suelos en el que el estrato rígido se encuentra a menos de 10 pies. Entonces este sería, vamos a llamarle DSG, es el que viene aquí. La profundidad al desplante rígido, ¿no? Al cimiento rígido, al suelo de desplante rígido. Entonces, en función del módulo de resiliencia de mi estrato rígido
la profundidad a la que se encuentra mi subbase, o sea, este sería el nivel, ¿no?, de la subrasante. Entonces el siguiente paso es estirar una línea hacia el módulo, al módulo que habíamos determinado antes, ¿no? Y en función de eso, proyecto y en el lugar que yo encuentro la proyección, obtengo el módulo de la reacción de la subrasante corregido, modified, para tomar en cuenta la presencia de un suelo de cimentación rígido cerca de la superficie. Entonces esto es cuando tenemos a menos de ¿qué sería? 10 por 3, sí, 10 por punto 3, de 3 metros. Cuando tenemos a menos de 3 metros de nuestra estructura de pavimento un suelo de cimentación rígido, tenemos que corregir este módulo K. Y esta sería la manera en que lo realizamos. Y ahora sí, el módulo efectivo. Effective Modulus of Subgrade Reaction, que es el que tenemos aquí. El Effective Modulus. Ahora sí, ya por fin podemos entrar aquí. Lo que hicimos fue, en función de la subbase y el módulo de, bueno, en función de la subbase y su módulo elástico, y en función del módulo de resiliencia del suelo de cimentación o de desplante, encontramos un módulo de reacción de la subrasante compuesto. Módulo de reacción de la subrasante compuesto. Que yo les expliqué cómo era, así, asá, o sea, las dos trayectorias que tenían que seguir, en la intersección encontrábamos SK. SK lo podemos corregir, dijimos, si tenemos el estrato rígido cerca. Pero el final, el efectivo, como dice aquí, el efectivo que vamos a utilizar es considerando la pérdida de soporte. Entonces acuérdense, esa tablita la vimos atrás. En función del suelo que yo tengo por debajo de mi carpeta de mi superficie de rodamiento, la carpeta de la losa de concreto hidráulico, en función del suelo que yo tengo abajo, es el valor de la pérdida de soporte. Entonces yo estaba hablando que tengo una subbase, entonces quedamos que era un material granular no estabilizado, y a lo mejor la pérdida de soporte va de 1 a 3, entonces vamos a suponer un 2. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es encontrar el efectivo. Si quedamos que era de 300, ya se me olvidó, 300, 100, 200, 300. 300 y cacho. El siguiente paso es, a partir del módulo, sacamos una proyección en la vertical y cuando... Ah, no, aquí no era. Y cuando tocamos el valor de nuestra pérdida de soporte, el siguiente paso es sacar una horizontal hacia la izquierda hasta nuestro eje de las ordenadas donde viene la escala. Y en ese punto encontramos K efectivo, donde considera LS, pérdida de soporte. Y entonces este valor que encontramos aquí, el valor de K,
es el que vamos a utilizar en nuestro nomograma. Correlación entre el módulo elástico del concreto y F'C. Esto, acuérdense, es en PSI, unidad del sistema imperial. Entonces, ¿qué puede ser? Que ustedes tengan un F'C de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces te lo pasan a PSI y lo introducen aquí. Entonces, entonces ustedes tienen un F'C del concreto. El primer paso fue pasarlo a PSI. El segundo paso es utilizar la ecuación, ¿no? La ecuación de correlación. 50.000 F'C elevado a la 0.5. Y entonces vamos a encontrar el módulo elástico del concreto en libras sobre pulgada al cuadrada, que también las conocemos como PSI. Y entonces, de esta manera, utilizamos el módulo elástico del concreto. Vamos a regresarnos otra vez a nuestra ecuación inicial de Ashton para pavimentos rígidos. Y entonces aquí está K, módulo de reacción de la subrasante. A ver, vamos a borrar, bueno, mejor no, con rojo. W18 ya sabemos cómo determinarlo. ZR y SO ya sabemos. Esta es la incógnita. PSI ya sabemos cómo determinarlo. Por acá también está la incógnita. PT ya la conocemos. Era marcar, ¿verdad? El módulo de ruptura S'C, se me hace que ese es el que faltó. Pero dijimos que lo íbamos a meter igual. Si no, ahorita busco dónde está la ecuación. Pero digamos que este ya lo conocemos. El módulo de ruptura es el que obtuvimos de nuestra prueba de la viga probada a los 2/3, ¿no? El coeficiente de drenaje ya vimos que sale de una tabla. El coeficiente de transferencia depende de si tenemos los pasajuntas o las barras de amarre, o también de cómo es nuestro hombro, o más bien cómo está, más bien qué sería, sí, qué viene después de nuestra losa de concreto, qué está al contigua, ¿no? ¿Qué está contigua a nuestra losa de concreto hidráulica? Si tenemos concreto asfáltico para el acotamiento, o bien a lo mejor tenemos ya una guarnición de concreto hidráulico que vamos a también a colar por ahí, que le podemos poner una barra de amarre a nuestro pavimento rígido, ¿no? Entonces ya tenemos esta J. El módulo elástico del concreto, ya vimos la ecuación, cómo lo encontramos, y vimos los nomogramas para determinar el módulo efectivo de la subrasante, el módulo de reacción de la subrasante efectivo. Entonces ya está todo en rojo, o sea, ya vimos los elementos que requerimos para determinar el pavimento rígido. Entonces el asunto es encontrar la D, que es el uso del nomograma. Entonces ese es el objetivo. Entramos con el módulo efectivo de la subrasante. ¿Esto qué involucra conocer este módulo? Esto involucra, acuérdense, que nosotros ya pusimos un espesor de su base con su módulo elástico, y pusimos un módulo de resiliencia de la subrasante.
Entonces utilizamos... y también involucra el pérdida de soporte. Entonces, entrar por aquí, por el módulo efectivo el módulo de reacción de la subrasante efectivo, involucra las gráficas que vimos. Estas de aquí. Entramos con la subbase, con su módulo elástico, entramos con el módulo de resiliencia del suelo de soporte, y después a ese mismo módulo lo corregimos para involucrar la pérdida de soporte. Sí lo había puesto, miren, aquí está. El módulo de ruptura del concreto es igual al módulo de ruptura. Aquí pues digamos que es el de especificación. A lo mejor ¿qué me faltó? A lo mejor aquí entramos con el módulo de ruptura de especificación. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor ustedes a su concretera de preferencia le van no sé, a lo mejor pedir un concreto MR40 o un concreto MR45, o sea, módulo de ruptura de 40 megapascales. Vamos a ver ya en el ejemplo vamos a comprender más. Pero digamos que este es el módulo. Y si se fijan, es el módulo de ruptura que le especificamos a la concretera. Pero ya estamos considerando la desviación estándar y la desviación estimada del módulo de concreto. O sea, ya estamos introduciendo parámetros estadísticos. Entonces, cuando al módulo de ruptura nosotros le involucramos esto, pues ya como que estamos dando un rango, ¿no? Un rango de hacia dónde puede ir el MR en función de la desviación estándar y etcétera. Entonces, nosotros vamos a meter tal cual el módulo de especificación, porque pues no tenemos otros datos para meter estas variables y parámetros propios de la probabilidad y la estadística. Entonces nosotros vamos a utilizar el módulo de ruptura del concreto tal cual como lo especificaríamos a la concretera, pero para la ejecución correcta del método pues sería introducir estos parámetros pues sí, estadísticos. Entonces pues este es el método de diseño de pavimentos rígidos. Hoy alcanzamos a ver la teoría. La solución es sencilla. La siguiente clase nos vamos a detener nada más 10 minutos o 15 en hacer algún ejercicio. Pero pues ya es más rápido. Vamos a utilizar los nomogramas y vamos a encontrar una estructuración con pavimento rígido la siguiente clase. Y bueno, me habían pedido por ahí una autoevaluación. Entonces la siguiente clase hacemos un ejercicio de pavimento rígido y bueno, no sé, ustedes hacen algunos ejercicios también de pavimento rígido o de pavimento flexible. También estaría interesante en la evaluación. Y ya para no interrumpirlos más, vamos a explicar rápidamente. A ver, es este de aquí. Esta es la hoja de Excel, la pongo aquí en la pantalla dividida, que nosotros ya conocemos. Esta hoja, aquí bien lo dice, diseño de pavimento, método de la AASHTO, pavimento flexible. Esto es para encontrar el W18, los cesales de diseño. Pero esta hoja es para pavimento flexible.
en la siguiente pestaña viene la de pavimento rígido, pero esta yo no la he terminado. Entonces la siguiente clase, parte también de la evaluación, va a ser programar esta hoja para que dé los factores equivalentes de carga, pero para pavimentos rígidos. O sea, acuérdense que es su propia ecuación, muy análoga a la de pavimentos flexibles. Pero ese es un pequeño detalle que falta. O sea, nosotros podemos utilizar ya sin mayor problema el nomograma para la determinación del pavimento rígido. Pero si nosotros queremos hacer un caso real o un caso aplicable, sin duda tenemos que modificar esta hoja de Excel para que encuentre los ESALes de diseño, ya considerando los coeficientes de carga para un pavimento flexible. Entonces, pues aquí termina ya la parte de teoría. La siguiente clase, pues nada más realizamos un ejercicio de 10 minutos. Y pues hacemos unos pequeños ejercicios de autoevaluación para que sirvan también de preparación para el examen. Pero más que nada para ya dar por concluido esta parte de diseño de pavimentos y variables de diseño de carreteras en cuanto a la función estructural y el control de calidad. Entonces, ya que terminamos esto, la siguiente clase hacemos el ejercicio de la autoevaluación y ya las últimas clases las dedicamos a utilizar el Civil 3D. Entonces, ahorita estoy proyectando la página de Autodesk del Civil 3D. Cuesta $2,430 por año. Sin embargo, nosotros podemos pedir la licencia académica. Entonces, a mí me pidieron nada más dar de alta una hoja de calificaciones, pero para estudiantes les piden pues sí, puede ser un reporte de calificaciones y si no una copia de una credencial. Entonces les encargo por favor que revisen esta página de Autodesk y encuentren más bien soliciten la versión educativa, porque pues ya no pude instalar el Civil 3, el Civil CAD, que es como que una aplicación más pues más básica y más bueno, luego recuerdo que la pirataban mucho y no la pude instalar. Entonces pues más bien les pido por favor que se metan a revisar la página de Autodesk. Pues es que según yo era a ver, Autodesk. A ver, vamos a ver si esa búsqueda da algo. No me dio nada la búsqueda que estaba metiendo. Pero es sencillo. A mí el mismo día me dieron respuesta. Obviamente es en su inteligencia artificial o no sé cómo esté programado su sitio. Da respuesta muy pronto a las solicitudes. Y estuvo bien padre, les digo, yo nada más di algunos de mis datos, subí lo que me pedían y me dieron licencia por un año y es renovable mientras siga siendo docente. Y para ustedes mientras sigan siendo alumnos, la pueden ir renovando año con año esta licencia de Civil 3D. Entonces, pues no sé si hay alguna duda o comentario. O bueno, más bien el viernes ya que demos por concluido con los ejercicios del pavimento rígido, pues ya quieran dar por terminado ese día. Y si no, si ahorita hay alguna duda o comentario pues adelante, ¿no? Es la aplicación del nomograma la que nos dará ya la certeza de que conocemos bien
el método de pavimento rígido, y pues esto será a través de algún ejercicio, ¿no? De algún ejercicio práctico. No sé si hay alguna duda o comentario de su parte. Vale, profe. No, de mi parte no, todo bien. Sí me hice un poquito bolas ahí con el homograma, pero como dice, o sea, ya cuando lo apliquemos nosotros, pues se nos va a hacer más fácil. Bueno, muchas gracias Paolo por el comentario. Pues si no hay nada más, vamos a dar por hecho que Paolo resume. Y sí les encargo eso, que vayan viendo la manera en que podamos solicitar el Civil 3D en esta página. Supongo que es aquí donde dice... No me acuerdo, yo le puse... Tienen el convenio con Academia, entonces es bien sencillo aquí desde la página. Nada más les pido que se sumerjan un poco para que soliciten su licencia, porque no creo que lo quieran comprar. Vale, profe, hasta luego. Bueno, si no hay nada más, muchas gracias, que descansen y pronto nos vemos. Saludos. Bye, Gracias, profe. profe, igualmente. Gracias, profe. Bueno, estuvo tan chajo así. Vamos a hacer las cosas.